El escape mío era el papel y el lápiz. Entonces, mira, ahí está el niño, pongámosle un papel, y creo que desde allí empezó a nacer la creatividad. Este país es un país que está hecho de inmigrantes, pero la gran mayoría han podido mantener un aspecto de su cultura, y yo creo que como hispanos tenemos que asegurar que las próximas generaciones lo hagan. Son dos historias opuestas, pero con un mismo factor común: la lucha por lograr destacar en una sociedad y en una cultura totalmente diferentes. Hola, soy Alejandro Marcano y esto es Héroes con Trayectorias. Francisco dejó su ciudad natal de Pasto, en Colombia, en el año 2000. Allí creció personal y profesionalmente, y fue allí donde también desde muy pequeño demostró sus grandes habilidades con el lápiz y el papel, sus grandes aliados, sobre todo en una infancia en la que pasó mucho tiempo sin poder moverse. Era el más pequeño de sus hermanos y siempre fue alegre, juguetón, consentido, mimado y hasta sobreprotegido, pues un defecto congénito lo mantuvo siempre como el centro de la atención de todos en su casa, situación que asegura lo enrumbó por el camino de su exitosa carrera. Yo empecé a pintar desde muy pequeño. Primero porque cuando nací yo tuve un inconveniente de nacimiento. Yo nací con mi pie izquierdo con una pequeña falla. El pie estaba echado hacia adentro, entonces desde muy pequeño me sometieron a cirugías. Y a diferencia de muchos niños, yo pasé mi infancia, digamos, con un yeso. Fue allí donde nació su estrecha relación con el lápiz y el papel, a los que convirtió en sus inseparables compañeros y con los que compensaba el hecho de que no podía salir a jugar fútbol, al parque o al cine como sus demás amiguitos. Y el escape mío era el papel y el lápiz. Entonces, mira, ahí está el niño, pongámosle un papel, y creo que desde allí empezó a nacer la creatividad. Talento que mostró desde que inició sus estudios en la edad preescolar. Y recuerdo a las profesoras del kinder que cuando yo hacía algo salían corriendo a mostrárselas a otras personas, como que, mira lo que está haciendo este niño, y para mí era un dibujo normal. A pesar de la difícil prueba que le tocó vivir en sus primeros años de vida, recuerda que en ese periodo nunca se le quitó la alegría por vivir, un entusiasmo que su familia y sobre todo sus amigos nunca olvidan. Cuando pronuncia su nombre sale una sonrisa y yo le digo, ¿de qué te acuerdas? Me dice, no, es que, y no es solamente una persona, sino muchas. Es que yo me imagino a Francisco y me viene una sonrisa a la cabeza. Francisco es el cómico, es el que te alegra, o sea, siempre te recibe con un chiste, con una buena palabra, con algo que te alegra, que te hace reír. Su versatilidad con las artes y una inquieta creatividad lo llevaron a usar los colores de la acuarela para crear a temprana edad tarjetas hechas a mano, lo que fue su primera incursión en la comercialización con el arte de la tarjetería artesanal. Ya los compañeros me empezaron a pedir, mira, me gusta esta niña, hazme un dibujito para ella. Entonces yo vi que ese era un buen negocio porque yo les ayudaba a que los demás buscaban sus novias, a mostrarle a la niña que ellos querían, y entonces poco a poco empecé a hacer y lo empecé a vender, y bueno, me fue bien en esa época. Con las ilustraciones comenzó a esbozar sus primeros trazos de figuras o personajes que desde esa época lo acompañan en su carrera artística. Empecé a hacer unos muñequitos, unos personajes en esa época. Más adelante ya los imprimí de una manera ya más formal, pero el inicio fue así, ayudándole a los amigos a conquistarle a las novias que ellos querían. Desde esa época inició a saborear las mieles de los reconocimientos. Empecé a hacer logos. Recuerdo que había un concurso en el colegio donde yo estudiaba, estaban celebrando, creo que era los 40 años, iban a dar un premio. Yo dije, no, esto es mío. Y claro, todos los niños empezaron a participar y bueno, yo mandé mi propuesta y me gané ese concurso. No recuerdo cuánto era tampoco, pero era más la satisfacción de haber ganado, y dije, no, esto es lo mío.
yo me voy por este lado. Cuando Francisco ya toma la decisión de venirse a Estados Unidos, su gran capital, era una mochila llena de sueños y una fe inquebrantable en que en estas tierras lograría consagrarse como un artista plástico. Aunque no le fue fácil, a Francisco, como a otros miles de inmigrantes en Estados Unidos, tuvo que sobrepasar muchos inconvenientes y dificultades, aprender un nuevo idioma, enfrentarse a empleos que, aunque no tenían nada que ver con sus expectativas de vida, como repartir periódicos, mover carros como valet parking, vigilancia o repartir correspondencia, no detuvieron el ímpetu de un soñador que venía en búsqueda de algo más grande, el anhelado sueño americano. Yo creo que cuando a uno le marca un sueño y uno quiere buscar eso que lo inquieta, hasta que no lo encuentre uno no va a descansar. Y la función de uno como ser humano es buscarlo, ir detrás de él. Ese inquieto joven, al que también llamaban cariñosamente como Pacho, había comenzado a sentir que en su natal Colombia no iba a encontrar ni lograr ninguna de las metas que se había trazado. Estando en Colombia me hacía falta más, como que el cuerpo, el espíritu me decía, bueno, debe haber algo más de lo que yo estoy buscando, porque simplemente no me llenaba a nivel profesional, a nivel artístico, eso que necesitaba. Cerón nunca perdió su enfoque, se legalizó en Estados Unidos y dedicó un buen tiempo a capacitarse para ser más competitivo en un país y en un mercado nuevo. A la par de su pasión, se especializó en negocios, realizó estudios en neuromarketing. Además, es un profesional en programación neurolingüística, posee conocimientos de web y se convirtió en un reconocido asesor de empresas y empresarios. Yo soy business coach ahora y mi función, o la función que yo adquirí, es ayudar a mucha gente. Simplemente para que no tenga que vivir ese proceso duro, sino para facilitarle las cosas. Cualidades que lo han convertido en una figura apreciada por sus coterráneos y también en una persona y profesional admirado por toda su familia. Yo a él lo veo como persona integral, no solamente artista. Yo lo admiro porque es una magnífica persona. Un profesional que siempre está acompañado por una disciplina y una lucha por lograr ser cada vez mejor persona y artista. Obviamente pienso en lo lejos que ha llegado por su misma personalidad, ¿sí? Su perseverancia, su entrega, su carácter, su disciplina, su sinceridad, honestidad, bueno, ante todo. Principios éticos que siempre acompañan a Francisco Cerón, quien nunca dejó su amor por el arte y paralelamente fue perfeccionando su obra y trabajando en lo que más lo apasiona, crear y pintar. Muchas de ellas las he visto en sueños, por ejemplo, digamos, ya que me hablas de algo de lo místico. Hay otras que yo me siento con un boceto, acuérdate que mi formación también es esa. Y generalmente las más bonitas, las que a la gente le gusta, vienen de alguna manera de inspiración. En sus cerca de 120 creaciones, Cerón ha combinado elementos del pop art, el cubismo y el arte urbano y utiliza como gran inspiración la figura femenina, para él, su mayor inspiración. La mujer, digamos, es de verdad una fuente de inspiración porque ella es como la fortaleza de toda la familia. Yo he visto a mi madre, por ejemplo, y yo creo que ver a estas mujeres que han luchado, ellas de verdad son heroínas de la vida. Heroínas a las que siempre ilumina con toda su gama de colores, un sello característico de este artista. Cuando vemos colores, eso es Francisco, es la alegría, la armonía, que es lo que representa en la casa. La obra de Cerón es una celebración a la vida y en su trabajo busca transmitirlo, dándole gran importancia al amor, a la música, a la naturaleza y sobre todo a la espiritualidad. Yo hice un cuadro que se llama El Sembrador, que es un Jesús. Lo pinté y definitivamente dije, no voy a salir de él, él es el que me acompaña. Cerón asegura que ese ser supremo ha sido su motor para conquistar muchos de los sueños que ha acariciado hasta ahora. Estando acá en la soledad, viendo que uno necesita de alguien o de algo, entonces, bueno, llegó él y de verdad que todo empezó a fluir de una manera fantástica. Como representante del neopop cubismo, desde Estados Unidos su obra ha sido seleccionada para representar este estilo en las enciclopedias a nivel nacional en Brasil y ha sido expuesta en diferentes ciudades de los Estados Unidos, en Shanghái, en Beijing, en China, en Londres, Madrid, Berlín, Ciudad de México, Dubái y también en Mónaco. Yo creo que a mi manera de ver, yo estoy empezando apenas. Este es un paso de los sueños que yo tengo. No sé si será bueno soñar tanto o soñar en grande, pero a mí me encanta, porque cuando se cumple un sueño viene otro.
Cerón también promueve el arte con su proyecto Artefactos, con el cual coloca el arte en artículos cotidianos, convirtiéndolos en lienzos en movimiento. Cuando uno entra allí y de verdad ve las maletas, yo me emocioné mucho. Y cuando empiezo a recibir estas notas diciendo me encanta lo que haces, ¿qué más vas a hacer? Es como una inspiración. Ha decorado autos de marcas como Toyota y fue seleccionado por la prestigiosa empresa Hayes para promover su arte en una colección de maletas de viaje que ya se encuentran en los mejores almacenes estadounidenses. Si me hablas de la parte artística, me gusta llevar conmigo las cosas, es una forma de tenerlo cerca. Las cosas que yo puedo tener conmigo y puedo llevarlas y me llena de orgullo llevar, por ejemplo, un bolso de mi hermano. Con sus dibujos y pinturas, Francisco ha colaborado con psicólogos en la creación de libros y juegos infantiles que ayudan a fortalecer la autoestima de los niños. Sin duda alguna, una historia y un personaje que ya están en nuestra lista de héroes con trayectorias. Al regreso, conoceremos la vida de Raquel Regalado, una mujer hispana quien dejó de lado su carrera de Derecho y se metió de lleno en el sistema educativo en Estados Unidos, buscando abrirle mayor campo en las escuelas y universidades y sobre todo a los niños con necesidades especiales. Con trayectorias. Con trayectorias. Raquel Regalado es una de las pocas mujeres hispanas que trabaja en el sistema educativo en los Estados Unidos. Tiene un hijo autista y por ello trabaja con ahínco para crear y fortalecer programas que favorezcan a millones de hispanos, en particular aquellos que tienen necesidades especiales. Es uno de sus grandes retos y siempre ha estado clara del cada vez más creciente papel que deben tener los hombres y mujeres en la política y en cargos relevantes en Estados Unidos. Nosotros los hispanos podemos estar en todos los diferentes facetas del gobierno, incluyendo la educación. No somos mucho en la educación y yo creo que eso es lamentable porque tiene que haber una representación para nuestros niños hispanos. Raquel tiene 2 hijos y por motivos de la enfermedad de uno de ellos se ha comprometido y convertido en una gran luchadora de los derechos de los niños y sobre todo de aquellos con necesidades especiales. Este país es un país que está hecho de inmigrantes, pero la gran mayoría han podido mantener un aspecto de su cultura y yo creo que como hispanos tenemos que asegurar que las próximas generaciones lo hagan. Una de sus principales banderas es hacer entender a sus compañeros en la junta escolar y a centenares de padres de jóvenes inmigrantes latinoamericanos la importancia de conservar nuestra lengua natal. Tan entusiasmado con que el niño aprenda el inglés, que el niño sea americano, que sea parte de lo que es la norma cultural y no se dan cuenta que nosotros para este país siempre vamos a ser hispanos y que parte de esa herencia es mantener nuestra cultura y mantener nuestro lenguaje. Asegura Raquel, o Raquelita como ya es conocida por sus compañeros, que esa es la principal razón por la que abandonó su trabajo como abogada en una importante firma legal. En mi vida ocurrieron varias diferentes cosas que me llevaron a hacer un programa de radio, a hacer un programa de televisor, a aspirar al buró de escuelas, que yo no necesariamente hubiera pensado 5 o 6 años anteriormente que yo pudiera hacer esas cosas, pero hoy en día me encanta lo que estoy haciendo, de verdad que lo disfruto de todo corazón. Un reto que no le fue complicado a pesar de las muchas advertencias de sus familiares, tanto de su padre, un prominente político de origen cubano, como de sus hermanos, Tomás y José Antonio, y de casi todos sus amigos. Cuando uno aprende a hacer a definir lo que son esas líneas, ¿no? Y decir, bueno, yo voy a hacer esto de este tiempo a este tiempo, en esto es lo que me voy a enfocar, esto es lo que disfruto, pero estas son mis prioridades dentro de eso y hacer los sacrificios necesarios, funciona. Se ha dedicado de lleno a buscar un futuro mejor para los niños hispanos y aunque le ocupa mucho tiempo de su vida, ha aprendido a organizarse y compartir sus mejores momentos con sus hijos de 18 años. Y aunque Raquel sabe que son pocos los momentos que le quedan para ello, trata de compensarles sus ausencias, tal como ocurrió con ella en su casa materna.
Yo me acuerdo, yo había tenido como unos 7 o 8 años y tenían una fiestecita en la escuela donde estaban todas las mamás. Imagínate, estos eran los años 70, no habían tantas mujeres que trabajaban de la manera que trabajaba mi mamá. Y estaban todas las mamás y trajeron un pastel y una niña me dijo, bueno, ¿y cómo es que tu mamá y tu papá nunca vienen a estas reuniones? Y en ese momento mi mamá estaba en Ginebra hablando sobre los derechos humanos y había llevado a mi abuelo, que había sido prisionero político, y yo estaba muy orgulloso de que le habían dejado ella ir a Ginebra. Y yo le dije, bueno, mi mamá está hablando sobre los derechos humanos y tu mamá puede darnos a nosotros un pedazo de pastel, la mía está haciendo algo mucho más importante. Y es que para ella la política siempre ha sido una forma de vida que se inculcó en casa y de la que quedó marcada desde sus más tempranos años de vida. Me acuerdo cuando trataron de asesinar al presidente Reagan. Mi papá en ese momento trabajaba en la Casa Blanca y yo le escribí una nota. Claro, si tienes un padre que trabaja en la Casa Blanca, le puede dar la nota a una secretaria, y yo recibí, el primer correo que yo había recibido en mi vida era una fotografía del presidente Reagan con una nota en la Casa Blanca diciendo gracias por la notica que me mandaste, Raquel, pero para una niña de 7 años eso es algo espectacular, ¿no? Otra de las grandes metas de Raquel Regalado es crear una gran campaña publicitaria a nivel nacional que llegue a cada uno de los 50 millones de inmigrantes hispanos que viven en esta nación y donde pueda comunicarles la importancia de prepararse y estudiar, según ella, la garantía del éxito en la vida en Estados Unidos. Sobre todo en la crisis que actualmente vive Estados Unidos, una nación que no termina de recuperarse de la última crisis económica del 2008 y donde siempre resulta más afectado cualquier persona con menos preparación. En este país se entiende que la educación es importante para tener éxito de un punto de vista de dinero. Eso es algo que el americano entiende muy bien, pero no lo ve de la manera que lo vemos nosotros, en que la educación es una inversión, la única inversión que en realidad puedes hacer, que nunca vas a perder. Regalado espera que así como su madre fue un ejemplo para su comunidad, el trabajo de ella sirva de ejemplo para el avance de los hispanos y sobre todo de la mujer latinoamericana. Yo cuando era niña, había muy pocas mujeres que estaban en la política. Yo he hablado sobre eso en varias ocasiones y esta nueva generación tiene la oportunidad de ver a mujeres hispanas en todos los niveles de gobierno. Esto es algo que ya se ha hecho más normal, algo más común, y tienen la habilidad de escogerlo, ¿va? No va a ser algo espectacular para la próxima generación. Generaciones que deben, según Raquel, inculcar valores y ejemplos a los más pequeños en casa y reforzarles la importancia de estudiar para alcanzar cualquier meta en este país. El caso de Venezuela muy parecido a Cuba. Yo me crié en un ambiente donde lo que nos repetían constantemente era que tenías que ir a la escuela y tenías que graduarte y tenías que educarte, porque la educación es lo único que no te podían quitar. Veníamos de países donde lo tuviste que dejar todo atrás, pero era la educación para nosotros lo más central. Y ese es el cambio que pretende hacer con su trabajo que desarrolla en esta junta escolar. Yo creo que cuando eso se cambie un poco y las personas entiendan lo importante que es, ya los padres se van a participar más y ya le van a hablar a sus hijos de la educación de la manera que me hablaron a mí de la educación, como hecho. A mí nunca me dijeron, ¿quieres ir a la universidad? ¿Quieres estudiar leyes? A mí me dijeron, cuando vayas a la universidad, cuando te gradúes de estudiar leyes, ¿no? Entonces, para un niño le va creando un futuro seguro que está basado en que sí vas a llegar a estas metas educativas de la misma manera que vas a hacer otras cosas en tu vida. Como Raquel tiene uno de sus 2 hijos con problemas de autismo, también se ha trazado como norte en su trabajo abrirles también campo y oportunidades a todos los niños especiales.
No solamente los niños con discapacidades aprenden por estar en clases con niños que no tienen discapacidades, pero los niños que no tienen discapacidades aprenden tanto de estos niños desde el punto de vista de compasión, de entendimiento, de perspectiva, de agradecimiento de lo que ellos tienen, que a otros niños no les viene tan fácil. Incluso crearles oportunidades en la educación superior. Que mi hija sea autista no quiere decir que ella no va a ir a la universidad. Hay programas universitarios para las personas autistas. Las personas autistas, por ejemplo, tienen capacidades para trabajar con computadoras, para cocinar y hacer todo lo que tiene que ver con la gastronomía, que otras personas no necesariamente tienen esas inclinaciones. Entonces, es encontrar cómo van a participar y aportar a nuestra comunidad. Para Raquel, su principal reto es hacer que cada uno de los inmigrantes entiendan que ellos, sus hijos y cada miembro de la familia que vive actualmente en Estados Unidos debe entender su papel y aporte para mantener a esta nación como la primera potencia del mundo. Para las personas que vienen como inmigrantes y no necesariamente exilados a este país, no necesariamente entienden eso, ¿no? Lo importante que es la educación. Y yo creo que ese es lo que tenemos que comunicarle, no solamente al estado de la Florida, pero a la nación, ¿no? Que cambiemos la cultura que tenemos en este momento. Por su esfuerzo y constancia, Raquel Regalado ha ganado un gran prestigio en la comunidad hispana en el sur de la Florida e indiscutiblemente por eso forma parte de nuestros héroes con trayectorias. Al regreso, tenemos mucho más de héroes con trayectorias. Con trayectorias. Con trayectorias. No importa de dónde vengamos, de Venezuela, de Cuba, de Argentina o de cualquier otro rincón de nuestro continente, sin duda alguna muchos hispanos han llegado a este país y han marcado sus huellas y son nuestros héroes con trayectorias. Si tú quieres contarnos tu historia, puedes escribirnos a la dirección que ves en pantalla. Por ahora, nosotros seguimos recorriendo las calles de Estados Unidos en busca de nuestros nuevos héroes con trayectorias.